Hola, ¿cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Esta es una mañana hermosa y qué bueno que estamos aquí pasando un tiempo juntos, ¿sale? Mira, yo quiero platicar un poco de algo que es bien importante. No sé si a ti te ha pasado en alguna vez de toda tu vida que quisieras saber o que te gustaría escuchar la voz de Dios o simplemente quisieras saber si Dios habla o no habla. Yo recuerdo de muy pequeña que yo tenía muchas como dudas o decía, ¿Dios existe o no existe Dios? Y en la búsqueda de conocer más de Dios, a los 12 años yo tuve un acercamiento ya más personal con Jesús y entendí que Dios era un Dios que quería hablarnos y era un Dios muy cercano. Entonces, una de las cosas que tiene un ser humano es que nos podemos comunicar por medio de la palabra, por medio de la voz. Yo te escucho, tú me oyes, así, ¿no? Esa es como la forma en la que el ser humano se comunica. Pero ya cuando piensas, Dios tendrá como que esa misma forma de actuar, de hablar, escuchar. Y pues sí, sí, Dios también habla, Dios escucha, pero a veces no habla de la forma que podríamos pensar y a veces habla de formas mucho más diferentes de las que nos podemos imaginar. En la Biblia hay muchas formas en las que Dios le ha hablado a la gente, de formas muy diferentes. Él es Dios y Él puede hablarte por medio de lo que Él quiera, pero la forma más segura y más concisa es por medio de la palabra. La palabra de Dios es la Biblia, es un conjunto de libros que se escribió desde hace muchos años y es la única forma segura de que tú puedas leer la palabra de Dios, que tú puedas entender lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la forma más segura y más verídica. Ejemplo, una forma en la que yo escucho la voz de Dios, normalmente yo leo mi Biblia y yo llevo un libro que estoy leyendo como por tiempos. Termino ese libro y sigo con otro libro, etcétera. Cada quien tiene formas diferentes de estudiar la palabra de Dios. Entonces, la forma en la que yo me comunico con Dios es, tomo mi Biblia, empiezo a leer unos capítulos. Normalmente en tu vida tú tienes situaciones que están ocurriendo. Alguna decisión, algún tema, tribulaciones, enemistades, cosas que tienes que vencer, miedos, etcétera. Hay muchas cosas que están girando alrededor de tu vida o de procesos que tú estás llevando en ese momento. Entonces, tú lees la palabra de Dios y ves algunos párrafos o ves alguna cosa ahí interesante, lees y hay algo muy especial en la palabra de Dios y eso es que tú cuando estás leyendo la palabra, cuando tú ya tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, el Espíritu Santo personaliza el mensaje que tú estás leyendo. Ejemplo, dos personas pueden leer el mismo versículo de la Biblia y entender algo completamente diferente, porque el Espíritu Santo personaliza el mensaje que tú estás leyendo. Es lo mismo que pasa cuando tú vas a una iglesia y hay un pastor que está predicando ahí enfrente. Lo que el pastor está predicando, a uno le va a decir una cosa y a otro le va a decir otra. Aunque el mensaje sea el mismo, incluso aunque el pastor repita las mismas palabras y dé dos sermones, la persona lo va a entender de una forma diferente. Porque el Espíritu Santo va a ir y le va a enseñar y le va a mostrar a cada uno porque cada persona tiene una vida diferente. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra, tú lees y entiendes cosas, pero siempre hay algo específico, a veces es una palabra, o a veces es una oración, o a veces es una historia que te queda en el corazón. Es como una forma de, como una impresión en el corazón o una impresión en el espíritu. Y muchas veces es ahí lo que Dios te está respondiendo de qué es lo que tú tienes que hacer con la vida cotidiana que tú estás llevando, qué es lo que procede de realizar o qué decisión tú debes de tomar. Esa es una forma en la que a mí Dios me habla. A veces usa a personas que están en autoridad en mi vida, a veces usa amigas que yo sé que son gente que está buscando constantemente de la palabra de Dios. A veces puede ser por medio de una predicación,
A veces puede ser por medio de una alabanza, incluso a veces Dios puede hablar por medio de la naturaleza. A veces si un día contemplas una cascada, ves el cielo, te puede, por medio de observar la creación, también muchas veces Dios puede hablarte, porque dice la palabra de Dios que la misma creación habla de que existe un creador. La creación habla de Dios, de que ella fue formada por Él. Hay unas partes en los Salmos que dice que los árboles adoran a Dios, las plantas adoran a Dios. Entonces todo esto te está hablando constantemente de que Dios está hablando todo el tiempo. Y algo importante del tema de la voz de Dios es que gran parte de lo que hacemos o lo que vamos a hacer dependen de la voz de Dios o de lo que muchas veces tenemos temas o a veces tomamos decisiones pensando que esa era la voz de Dios y que Dios nos dijo es hacia allá. Pero muchas veces el tema es que confundimos o nosotros mismos contaminamos lo que Dios nos dijo. ¿En qué sentido? A veces lo común es que tus sentimientos, tus emociones, todo lo que hay dentro de ti habla. Y muchas veces podríamos decirlo así, contaminar. Bueno, entonces hablando de la voz de Dios y hablando de que muchas veces necesitamos saber lo que Dios nos habla para poder tomar decisiones o ver qué es lo que procede en nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos confundir lo que es la voz de Dios con nuestros propios sentimientos o con nuestras propias emociones. Entonces, pues obviamente el consejo de Dios es perfecto, pero si nosotros lo contaminamos con deseos, ideas, suposiciones y todo ese tipo de cosas que nacen de nosotros, pues ya no acaba siendo el consejo de Dios, sino acaba siendo el consejo que nosotros mismos nos terminamos dando. Y obviamente pues eso va a traer a veces no las mejores decisiones del mundo. Entonces es importante que para el diario vivir nosotros podamos tener la voz de Dios muy clara, que podamos distinguir con una claridad impresionante para que podamos tomar las mejores decisiones. Entre más afinemos el oído a la voz de Dios, es más probable que las cosas que hacemos nos vayan bien. Entre menos conozcamos la voz de Dios, es más difícil que lo que nosotros hagamos sea algo que provenga de Dios. La Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga. Si Dios está diciendo que hay que tener oídos, quiere decir que Él habla. Hay personas que dicen, es que Dios no habla. Dios sí habla. Yo siento que hay que tener muy poca comunicación con Él para no escucharlo, pero pues Dios está hablando todo el día. Dios se habla por medio de, o sea, todo el día está hablando, todo el día puedes ver su creación, puedes ver lo que pasa alrededor de las cosas, todo el día está dando Él un mensaje. Entonces aquí la tendencia es de que si lo estoy escuchando o no lo estoy escuchando, porque Él está hablando todo el tiempo. Miren, en el Salmo 29 del capítulo 3 al 11, dice que la misma creación habla de que Dios tiene una voz potente y gloriosa, es lo que ya les comentaba. En todas las culturas alrededor del mundo, en gente que, incluso tribus y personas que no están civilizadas o que no son parte de una sociedad como la que conocemos, que tienen sus propios principios y eso está bien, pero ellos mismos siempre están haciendo mención de que hay un ser creador. Por medio de la naturaleza que los rodea, eso les dice a ellos que existe un creador, que hay un algo más allá, algo más poderoso que ellos mismos. En Hebreos capítulo 3, versos del 15 al 19 dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Muchas veces, por lo que no queremos escuchar la voz de Dios, es porque a veces Dios nos dice, no hagas esto, ve para allá, ve para acá, sométete, haz caso, obedece, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas pues no suenan muy cool, ¿verdad? Así como obedecer, haz las cosas bien, o sea, todo ese tipo de cosas a veces no suenan muy atractivas. Suena más atractivo de dale vuelo a la hilacha, haz lo que tú sientes, lo que se sienta bien, lo de ya, o sea, eso suena más nice, ¿no? Para nuestros tiempos. Y a veces es más fácil inclinarse a ese tipo de cosas
a obedecer lo que Dios te pide de pórtate bien, haz caso, sométete a tus autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? El capítulo 14 de Juan, en el verso 26 dice, como la voz del Espíritu Santo que enseña y recuerda la palabra. En Juan 14 habla de que el Espíritu Santo es el que te enseña la palabra de Dios. Tú puedes estar leyendo y el que te está revelando y te está enseñando es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa parte de Dios, de la Trinidad, que está con nosotros siempre, es como un coach que está ahí al lado y te está diciendo todo el tiempo, haz esto, no hagas esto, ve para allá, ve para acá. Yo tengo un amigo que es abogado y algo bien curioso que una vez él hizo un comentario, dijo, todas las personas que yo llegué a defender o a estar en temas de que habían cometido ellos un delito, un asesinato, alguna cosa fuerte, a todos yo les hice una pregunta, dice, y la pregunta que les hice es, cuando tú estuviste así a punto de hacer ese crimen, te pregunto yo, ¿hubo una voz que te dijo no lo hagas? Todos los que cometieron alguna fechoría dijeron sí. Hubo una voz que me dijo no lo hagas. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, a pesar de que tú no tengas una relación con Él, Él está a un lado de ti todo el tiempo dándote consejos. El Espíritu Santo tiene como 3 ministerios diferentes. Es a un lado, que es como la persona que no es creyente, está a un lado de ti, no está dentro de ti, está a un lado de ti porque no tienes una comunicación con Dios ni una comunión con Él, entonces está al lado, pero te dice cuando algo no está bien. A veces es una impresión en tu espíritu de que eso que vas a hacer está mal. Cuando tú te conviertes o cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón o cuando tú pasas a tener una relación con Dios, ese Espíritu Santo de estar a un lado viene y se mete adentro de ti y está en ti. De esa forma es más personal el consejo y el oído que tú tienes hacia Dios es más sensible. O sea, tu oído es más sensible a entender lo que Dios te está diciendo. O el mismo Espíritu Santo que está morando dentro de ti te da esa impresión de lo que está bien o lo que está mal. Incluso a veces puedes conocer a una persona que te miente y tú te das cuenta. Porque el Espíritu Santo que mora en ti es como que enciende la alarma, ¿no? Y empieza un detector ahí, porque el Espíritu Santo está morando ya dentro de ti y te está enseñando, ¿sale? Miren, en algunas partes de la Biblia, como en 2, de las que recuerdo ahorita del Nuevo Testamento, la voz de Dios fue audible. ¿Qué quiere decir? Que el oído humano logró percibirlo, ¿sale? Una de ellas es la historia de Saulo de Tarso, que terminó siendo Pablo, uno de los autores del Nuevo Testamento. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo no quería a ningún cristiano, entonces era malo con toda la iglesia. Entonces Dios mismo tuvo que encontrarse con Saulo y Dios le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso fue de forma audible. Él escuchó la voz de Dios diciéndole eso. Eso fue una ocasión. La segunda ocasión fue cuando Jesús se bautizó en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río y cuando él sale del agua, dice la Biblia que descendió una paloma sobre Jesús, que era el Espíritu Santo, pero en forma de palomita, pero eso no es como que lo más importante. Lo más importante es que dice que del cielo se escuchó una voz muy fuerte, y esa voz decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Eso fue una voz audible de parte de Dios. ¿Esto qué quiere decir? En resumen, Dios tiene diferentes formas de hablar. La más confiable y la mejor de todas, pues es la palabra de Dios, leyendo su Biblia. Eso es lo mejor que podemos hacer para poder entender qué es lo que Dios nos está hablando. La segunda es por medio del Espíritu Santo, que es el que te enseña, es el que te redarguye, es el que te muestra. Otro de ellos es por medio del consejo sabio. Hay un versículo en la Biblia que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría.
Eso quiere decir que si tú estás dudoso, la otra opción que tú puedes hacer es ir a preguntarle a gente que tú sabes que es sabia. Y aquí vamos a preguntar algo del sabio. Miren, no es malo que le preguntes a alguien de tu edad o que le pidas un consejo a alguien de tu edad, sobre todo si eres muy joven, no es mala idea. Pero normalmente la sabiduría se encuentra en la gente que es mayor, porque la sabiduría se aprende basada en experiencias que la gente ha vivido. Entre más joven eres, no todo el tiempo, pero obviamente el que más ha vivido va a tener más experiencia y va a saber muchas más cosas que tú. Mi abuelo tenía un refrán muy conocido que decía, más sabe el diablo por viejo que ni por diablo. Entonces, el tiempo que tú has vivido aquí en la tierra, eso te da como un plus de que el consejo puede ser bueno. Si a eso le agregas que sea una persona que sea líder de tu iglesia, etcétera, eso aumenta la probabilidad de que el consejo que te dé venga de parte de Dios. Eso es ya como buscando, ¿no? Afirmar lo que Dios te esté diciendo a ti. Que de cierta forma la voz de Dios, algo que Él se va a encargar es que tú lo entiendas, que tú sepas lo que Él te está hablando y lo que te está diciendo. Lo demás es solamente para confirmar, porque Dios no necesita una tercera persona para comunicarse contigo, Él puede hablar contigo directamente. Lo demás de buscar consejos, sabio y todo eso es solo para que tú tengas la confirmación de lo que ya Dios te mostró, pero Él no necesita buscar terceros para hablarte de forma directa. Hay ocasiones en las que Dios te va a hablar como una impresión en el corazón. Tú vas a saber dentro de ti lo que Dios te está diciendo y vas a saber lo que es correcto. Con eso nada más trata de discernir si no viene de tus sentimientos, de tus emociones, de cambios hormonales, etcétera, etcétera, ese tipo de cositas. Y sobre todo en temas de que en la noche el cortisol sube más, aumenta el estrés. Entonces todo ese tipo de cosas hay que considerarlas, ¿sale? Y aprender a discernir, ¿es Dios, soy yo o es el diablo? ¿Sale? Normalmente la voz de Dios viene por medio de filtros. La palabra de Dios, cuando tú la lees la palabra de Dios y esa palabra de Dios te es revelada a tu mente, te abre, es como que te ilumina. Tú puedes leer un versículo de la Biblia y es como si abrieras una ventana a un universo que no habías visto antes. Hay citas que yo leí hace 10 años y yo no entendí nada, era como un versículo secreto que no se me reveló qué significaba. Yo leí ese versículo 10 años después y resulta que dije, no puede ser, esto ya lo había leído y no lo entendí. Entonces es dependiendo de cómo el proceso que tú lleves y cómo Dios te va a estar hablando o lo que Dios va a estar como que expresando, ¿sale? Esas son las diferentes formas en las que la voz de Dios podemos nosotros escucharla. Primero es por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el consejo sabio. Y te digo, normalmente Dios te va a dar una impresión en tu corazón de lo que Él te está hablando, pero por medio de la naturaleza y lo que está alrededor de nosotros también nos puede hablar, por medio de la belleza de la naturaleza, de las aguas, por medio de los animales. O sea, todo eso te habla de grandeza de Dios, la gloria de Dios. Y eso puede a veces impactar también tu corazón de formas muy, muy, muy especiales. Entonces, pues una forma de que tú puedes conocer más de Dios, pues es escuchando su voz. Y esas son formas seguras en las que tú puedes conocer más de Él. También hay libros y cosas de muy buen origen, pero pues la más confiable es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahí es donde tú puedes respirar el aliento de Él. Cuando tú lees la Biblia es la forma en la que tú buscas lo que Dios está hablando. Y cuando tú oras es la forma en la que Dios te está respondiendo. Entonces, de esta forma, por medio de la oración y de la palabra de Dios, es como tú fácilmente puedes ir afinando tu oído a la voz de Dios. Entre más confianza tengas en que lo que escuchaste fue la voz de Dios, mejores decisiones vas a tomar y menos ansiedad vas a tener cuando tengas que decidir cosas, qué camino tomar o hacia dónde ir. ¿Sale? Porque pues obviamente el consejo de Dios es lo mejor que nosotros podemos tomar. ¿Sale? Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Yo soy Lolita Morales y nos vemos en el próximo episodio.